Y eso no fue lo que se dio aquí. Por el contrario, una invasión es llegar por medio de la fuerza e imponer lo que se cree que es correcto. Y entonces se dio esa situación. Entonces marcábamos bien la diferencia entre conquista e invasión. ¿Cuál era? Fue un proceso bastante complicado, dimos a conocer puntos importantes que de alguna forma pues nos aclaraban ese, ¿cómo decirle? Eso que nos habían dado a nosotros, esa teoría que nos habían presentado, lo que nosotros teníamos y que en su momento tal vez lo hemos trasladado a nuestros estudiantes, pero ahora ya no, ¿verdad? Ya sabemos, ya tenemos más clara eso. Entonces, hacemos referencia a ¿qué se entiende por colonia en América? Vamos a ver ahora el tema de hoy, que es la colonia. Yo le podría pedir a cada uno de ustedes que piense en cómo me respondería este interrogante. ¿Qué edad usted me podría responder con mucha facilidad? ¿Qué interpreta usted por colonia? Pero mi respuesta es un territorio que está sujeto a la administración y gobierno de países generalmente europeos. Por lo general, potencias remotas, quienes han invadido y sometido a sus habitantes por la fuerza. Vean, eso les puedo decir yo. Los territorios coloniales carecen de autonomía y autodeterminación. Y bueno, aquí está ese territorio, ¿verdad? Está este momento, esa etapa en la cual podemos hablar sobre este tema, pero si nos enfocamos precisamente a dos aspectos tan relevantes como los que hacemos mención, que es, ¿verdad?, que su sistema legal ha sido impuesto desde arriba, desde otro lugar, desde los que tienen el control, ¿verdad? Asimismo también en relación a la religión. Eso ya lo hablamos también anteriormente. Pensaron en su momento que traían todas esas creencias religiosas y las trasladaban o las imponían más que todo con todos los habitantes, todos los nativos, ¿verdad?, del lugar. Y entonces los manejaban todo, tenían el control absoluto de todo. No había alguien que quedara fuera de, todos eran parte de ello. Y así entonces eran administrados y eran, si podemos decir, controlados, ¿verdad? De esa manera. No tenían su propia autonomía como grupo, como comunidad, no existía eso. Eran controlados a través de todo lo que les habían impuesto. La colonia ha producido una gran cantidad de injusticias a lo largo de la historia, desde la esclavitud de los habitantes locales, porque no hablamos de esclavitud únicamente con los negros. Se recuerdan que hablamos de que todos los negros los traían y los convertían en esclavos. También habían habitantes, también había nativos, todos los que estaban en esos espacios al momento de la llegada de los españoles. ¿Y qué pasó ahí? Los convirtieron en también esclavos. Les presentaban o les vendían la idea de otra forma, pero terminaban siendo esclavos. ¿Por qué? Porque los explotaban, había explotación, había abuso, había de todo, pues. Y entonces podemos decir que también se dio la esclavitud de los habitantes locales. También se llegó hasta el genocidio. Recuerdan que ya hablamos de este término, a pueblos completos, no a uno ni dos, sino que a muchos, miles, millones, eso ya lo mencionamos. Las potencias europeas tuvieron sujetos
estuvieron sujetos a un régimen colonial a grandes, perdón, las potencias europeas estuvieron sujetos estuvieron sujetos a todas esas reglas, por decirlo, que ellos imponían y lo tenían que hacer. Y si no, de lo contrario, les iba mal, ¿verdad? Entonces a ello es que hace mención. Las guerras de independencia y de situaciones que se presentan hoy en día, y podemos decirlo a nivel mundial, porque así es. Pero si nos enfocamos puramente a nuestro país, nos damos cuenta que todavía hay quienes manejan al país. Muchas veces muchas personas no comprenden esto y creen que así es, pues si nos tenemos que ir haciendo, así nos toca vivir. No, no podemos conformarnos, no podemos adaptarnos a eso. Eso no puede ser. Tenemos que saber que también en nuestra actualidad se da esa forma de manejar a la sociedad. Cuando hablamos del colonialismo, hace mención que hoy en día todavía aparece un sistema como lo es el neocolonialismo, que hace también muchas veces de las suyas para mantener el control de todos. Hay muchas personas que siempre están dispuestas, ¿verdad?, a aceptar, a agachar la cabeza y seguir así, pues. Pero muchos no, ¿verdad? Están muy atentos y saben que no, ya basta de eso. Se dio en una etapa, pero ya hay que terminar con eso. Lastimosamente son menos los que piensan eso, son pocos los que piensan eso. Ahora nos enfocamos a qué es la época colonial. Ya hablamos qué es la colonia y ahora nos enfocamos a qué es la época colonial. La expresión época colonial es una periodización o es un periodo histórico que designa la etapa de ocupación, poblamiento, establecimiento, administración y control de un territorio en manos de un grupo de colonizadores foráneos o extranjeros sobre un territorio que no es suyo. Es decir, otros que provienen de otros lugares y tienen el control del lugar o ejercen, ¿verdad?, por medio de la fuerza, qué sé yo, pero hacen que se cumpla o se cumpla. Entonces, este fue un periodo de la historia que hace referencia a ello. Así se fue dando. Se dio, aparte se pobló, se estableció, se administró y se controló el territorio. Ahora hablamos de lo que es la colonia en América. Ya hablamos de la colonia, que es la colonia, la época o periodo colonial, y ahora nos enfocamos a lo que es la colonia en América específicamente. El periodo histórico conocido como colonia fue aquel durante el cual la corona española ejerció soberanía sobre los territorios americanos. Vean bien,
periodo histórico conocido como la colonia fue aquel durante el cual la corona española ejerció soberanía sobre los territorios americanos. Es decir, ellos tenían el control, el poder. ¿Ah? Se extendió desde el final de la conquista, proceso bélico y genocida que comenzó más o menos hacia el siglo XVI hasta el XIX, a lo largo del cual las nuevas naciones americanas fueron logrando su independencia política de España. Eso fue algo que también ya nosotros ya tocamos en nuestras sesiones anteriores. Hacía referencia sobre ese momento de la conquista, ¿verdad? Ese proceso que no se dio como debe de ser. La expedición de Colón llegó el 12 de octubre de 1492, la de la española, actualmente dividida en dos países, lo que es Haití y República Dominicana. Estableció ahí la primera colonia europea en el Nuevo Mundo. Posteriormente, en diversos viajes, los españoles fueron explorando y así estableciendo pequeñas colonias primero en el... Muy pronto, perdón, muy pronto surgió la polémica con Portugal. Ven, aquí les voy a explicar. La otra potencia expansionista del periodo, o sea, no era solo este grupo, sino que también estaba Portugal. Ellos también estaban logrando tomar diferentes espacios, ¿verdad? También ellos buscaban la forma de poder venir y lograron expandirse, ¿verdad? Sobre el derecho de cada corona al expandirse hacia el occidente. A otros, pero entonces los reyes católicos proclamaron sus derechos sobre las nuevas tierras. Empezaron como que a pelear, bueno, esto me pertenece a mí, no, esto es mío, y así empezaron. Entonces, como estos reyes, ellos, como les decía, como que se regían por lo que decía la Iglesia Católica. Entonces, después de darse esta situación que los reyes católicos proclamaron sus derechos sobre las nuevas tierras, entonces, tras la intervención arbitral del Papa, a través de una bula, la bula intercaetera, en 1493, ambas coronas llegaron finalmente a un acuerdo. Por el Tratado de Tordesillas de 1494, España y Portugal se dividían el mundo. Todas las tierras situadas, escuchen bien, 300 leguas al oeste del archipiélago del Cabo Verde serían conquistadas por Castilla, mientras que los territorios al este de esa línea podrían ser colonizados por Portugal, convertidos en colonias, ¿verdad? Diferentes, pero pertenecían a ambos reyes. Este acuerdo legitimó la colonización portuguesa también en Brasil. Luego de que ya por medio de este bula, ese documento que redacta el Papa, que tiene mucho peso o tuvo mucho peso con los reyes, para que terminara ese problema que tenían, esa polémica que había entre ellos, entonces se quedaron como que satisfechos, ¿verdad? Porque la voz o ese documento tenía peso para ellos respetaban eso. Entonces,
ya todo continuó marchando así, pero hay algo importante a lo cual vamos a hacer referencia en este momento, y es en que hay dos momentos importantes en el proceso de conquista. El primero fue la invasión del Imperio Azteca o Mexica, en el cual México, por Hernán Cortés, en 1519 y 1521, eso se dio en ese momento. Y la del Imperio Incaico, los incas, ¿verdad?, del Perú, que fue por Francisco Pizarro, también en el periodo de 1532 a 1533. Estos fueron dos de los momentos importantes en el proceso de conquista. El objetivo de los colonizadores españoles fue desde un principio la explotación económica del territorio conquistado y la cristianización de los indios. Vean aquí, ¿cuál era el objetivo entonces de los colonizadores españoles? Primero, la explotación económica y luego la cristianización. Hace referencia a algo importante y si lo vemos desde ese punto de vista, interpretamos que, bueno, no querían llegar ahí por ayudar, por contribuir, por ver de qué manera, entonces hacían mejoras, por decirlo, en esos espacios, sino que era explotar económicamente ese territorio que supuestamente habían conquistado. Pero también tenían otro objetivo y era la cristianización de los indios, hacen mención ellos, ¿verdad? De los nativos, de los nacidos en esos lugares, los cuales fueron, en lo personal les puedo decir, invadidos, según ellos, conquistados. Entonces, las violencias del proceso de conquista dieron lugar a un vivo debate en España. Fray Bartolomé de las Casas, monje dominico, se convirtió en la voz crítica contra los desmanes producidos durante la conquista y la colonización. Fue una etapa bien difícil, bien complicada, no fue algo sencillo, algo bonito que se dio en San Paz. Pensaron llegar en su momento, ¿verdad?, estos grupos de conquistadores y de buena forma dirigirse a las personas que eran nativos de ahí y luego venir y negociar, ¿verdad?, qué hacer. No, no llegaron así. Llegaron de forma, podemos decir, imponente, abusiva, lo podemos decir, agresiva, a tomar lo que ellos consideraban que era de ellos, ¿verdad? Y entonces los otros se tenían que hacer. Y esto pasó, hubo de todo. No podemos decir llegaron con mucho respeto, miren, hubo mucho diálogo, mucha comunicación, miren, todo fluyó bien y entonces se dio esto, no es cierto. Ahora nos vamos a enfocar a la encomienda. Yo les digo a ustedes, piensen, compañeros, ¿qué es una encomienda? Así, ¿qué entendemos por una encomienda? ¿Qué les viene a la mente cuando pensamos en encomienda? Cuando hablamos de encomienda, es importante que tengamos presente que es el sistema de colonización utilizado en los primeros momentos del Imperio Español. Y entonces, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste la encomienda? Esta fue establecida como un derecho otorgado por el rey desde 1523 a favor de los españoles colonizadores, es decir, que se les atribuía el nombre también de encomenderos. El español cobraba los tributos que los indígenas, como súbditos del rey, debían pagar a la corona y a cambio ellos los debían de cuidar del bienestar de los indígenas, es decir, cuidarlos de forma espiritual en lo terrenal, asegurando su mantenimiento y su protección, así también como su adoctrinamiento cristiano. Pero vean, esto no se dio así. Es decir, el rey venía y habían españoles que eran los encargados de llegar a colonizar, eran los encomenderos, eran los que llegaban, tenían determinados grupos, tenían a cargo, por decirlo, una colonia y ellos se encargaban de alguna forma de venir y darles, ¿cómo les puedo decir?, un espacio
y ellos se dedicaban a sembrar o así, y entonces ellos tenían que dar esos tributos, nos dice aquí, ¿verdad? Y entonces ellos los hacían llegar al rey. Pero esto no se dio así realmente. También los reyes o el rey ¿qué les puedo decir? Les asignaba, por decirlo, como tarea que ellos cuidaran de estas personas, que ellos se encargaran de estos indígenas, que ellos estuvieran bien, que estuvieran en todos los aspectos, por decirlos bien. ¿Qué pasaba? Aparte de que ellos venían y les cobraban los tributos para el rey, también cobraban para ellos. No quedaba únicamente así. Y entonces, ¿qué hacían con esto? Explotarlos, ¿verdad? Los estaban explotando. Y entonces no había realmente lo que se pedía, esa protección. No se daba también ese bienestar. No pasaba eso, al contrario, había explotación, había abuso y entonces las cosas no marchaban bien. Estos son entonces los encomenderos. El rey les daba un determinado grupo y les decía, bueno, aquí está. Y tienen que trabajarse, por decirlo, estos espacios, estas tierras, y luego venir y retribuir algo por dar. Pero ellos aún los explotaban y hacían lo contrario, por decirlo. Vamos a ver. Sin embargo, en la realidad, eso era lo que ellos pedían, ¿verdad? El rey, lo que había ordenado, por decirlo, que se hiciera. Pero, en realidad, se produjeron múltiples abusos y el sistema derivó en formas de trabajo forzoso o no libre. Es decir, que los obligaban a hacer trabajos que a lo mejor ellos no querían o no deseaban, pero lo tenían que hacer porque no había opción a elegir. No era libre, no era porque llegara y pidiera que quisiera trabajar, ¿verdad? Sino que por el contrario, los obligaban. No había libertad para eso. Al reemplazarse, en muchos casos, el pago en especie del tributo por trabajo en favor del encomendero. Estos abusos dieron lugar a múltiples protestas que llevaron a la aprobación de las leyes nuevas en 1542. Es decir, había muchas quejas, muchas protestas, se enteraban de esa situación por la cual estaban atravesando estas personas. Entonces, los reyes emitieron leyes, por decirlo, crearon leyes. Estas leyes recordaron solemnemente la prohibición que tenían estos españoles que estaban a cargo de esclavizar a los indios y abolieron las encomiendas, que dejaron de ser hereditarias y debían desaparecer a la muerte de los encomenderos actuales. La colonización española se caracterizó, a diferencia de otras, desde el principio por el mestizaje. La población europea se mezcló con los indígenas americanos mestizos. Y la población esclava traída de África también, y se dieron los mulatos. El mestizaje no impidió que la sociedad colonial tuviera una estructura claramente racial con la población blanca en la cúspide social. ¿Qué les explico aquí? Pero aquí hace referencia, no pensemos que porque un español se mezcló, como dice aquí, ¿verdad? Se relacionó, les voy a decir yo, con un indígena, ya ella o él gozaba de privilegios como los que tenían los españoles. No. Al contrario, ellos tenían claro. Desde ahí se daba ya la discriminación. O sea, continuaba la discriminación, pues, porque no se daba, no. Ya la discriminación, desde que ellos llegaron, ya empezó, ¿verdad? Con el maltrato, con apoderarse, apropiarse de todas las tierras y de lo que era de ellos. Entonces ya desde ahí ya se daba, ya se manifestaba, pues. Y entonces con esto también lo podemos observar que no logró, que porque ahora ya era
por decirlo, era la esposa de un español, ya ella gozaba de los mismos privilegios que el esposo. No es cierto. Entonces, a ello hace mención. Siempre se mantuvo esa idea de que ellos tenían siempre ¿cómo decirles? Ese privilegio de estar en un lugar diferente a los otros. ¿Cómo era la organización social durante la colonia en América? Vamos a ver. En el mundo indígena sufrió profundas transformaciones sociales a raíz del proceso de conquista. En las sociedades aborígenes de mayor complejidad, como por ejemplo los aztecas, los incas y los mayas, los grupos ubicados en la cúspide de la pirámide social fueron eliminados o perdieron la autoridad política sobre sus respectivos pueblos. Yo recuerdo claramente cuando hablábamos de las diferentes culturas, y luego nos enfocábamos a los mayas. Y yo les decía a ustedes que era admirable darnos cuenta de cómo ellos se organizaban socialmente, cómo estaban organizados. Eran muy buenos para eso, pues. Se organizaban, ellos sabían cuál era la función que tenía cada uno de ellos, los que estaban hasta la cúspide y luego cómo iban delegando funciones. Y así estaba bien estructurada. Su organización social era realmente de admirar. ¿Qué hace referencia aquí? Que luego, en este proceso de conquista, todo cambió. A muchos de ellos hace referencia, los eliminaron. Ellos también, los que quedaron, perdieron esa autoridad que tenían sobre sus respectivos pueblos. Entonces, fue de esa manera y a pesar de persistir ciertos rasgos autóctonos, la trastocada sociedad indígena y sus pueblos sociales comenzaron a girar en función a esa estructura impuesta por los conquistadores españoles. Se tuvieron que ir haciendo, ¿verdad? Aunque hubieran querido oponerse, no podían lograr nada. En el siglo XVI, los conquistadores, a raíz de sus hazañas guerreras, ocuparon el primer rango social. Su objetivo principal era la riqueza, el poder y la honra. Vean, en el siglo XVI, vuelvo a repetir, son puntos importantes, los conquistadores, a raíz de esas hazañas guerreras que tuvieron, ocuparon ese primer rango social. Sus objetivos principales eran entonces la riqueza, el poder y la honra. Le seguían los primeros pobladores que habían fundado ciudades e iniciado la colonización. Luego se ubicaron los vecinos con casa y patrimonio en la ciudad y los moradores que se ganaban la vida como marineros, pequeños comerciantes, artesanos o granjeros. Por último, los tratantes, los pulperos, los buhoneros, los vendedores ambulantes, etcétera, eran quienes que conformaron el pueblo urbano. Todos puramente peninsulares. Aquí hacemos referencia cuando hablamos peninsulares, que eran puros españoles nacidos allá en España. Más adelante, el dinero se convirtió, vean aquí, en el mejor y más eficaz vínculo de movilidad social. Con él se podía comprar la nobleza y el favor del rey, especialmente a lo largo del siglo XVII. Los funcionarios más importantes de la corona, es decir, los virreyes, los gobernadores, etcétera, el alto clero, encomenderos y hacenderos, compartieron desde entonces ese privilegiado estamento social. Los hijos de los españoles nacidos en América, es decir, los criollos, aumentaron paulatinamente el número y engrosaron al estamento social más alto. En el siglo XVIII comenzaron a autodeterminarse americanos y disputaron fervientemente los principales cargos públicos de los peninsulares. Esta pugna fisuró la unidad y los intereses que habían cohesionado al grupo blanco en los siglos anteriores, sembrando la semilla de la emancipación de las colonias americanas.
Es decir, empezaron de alguna manera a pensar acceder a un estado de autonomía, ¿verdad? Entonces, los criollos y los peninsulares nunca fueron numerosos. Ya sabemos que los peninsulares son esos españoles nacidos en España. Y cuando hablamos de los criollos, ya hacemos referencia a los hijos de los españoles nacidos en América. A mediados del siglo XVI, habían unos 150,000 de ellos en la América española, cifra que aumentó a los 660,000 promediando el siglo siguiente. A comienzos del siglo XVIII, la población blanca sobrepasó el 1,000,000 de habitantes. Pero no solo el dinero determinó esa estratificación social durante la época colonial. Desde los primeros momentos de la conquista, el español se unió sexualmente a las mujeres aborígenes, surgiendo de esa manera el mestizo. Vean, ya hablamos entonces, hispanos o peninsulares son los españoles nacidos en España. Los criollos son los hijos de los españoles nacidos en América. Y cuando hablamos de los mestizos nos referimos a los hijos de los españoles con nativos de América. Los mestizos aumentaron paulatinamente, pero por no ser criollos ni indígenas puros, sufrieron discriminación de ambos lados contra ellos. Así, por ejemplo, se le prohibió tener repartimientos y encomiendas o desempeñar oficios públicos y reales, excluidos de toda función social y del reparto de bienes. Fueron prácticamente empujados a ser pequeños agricultores en un mundo donde las tierras estaban ya repartidas entre blancos e indios, lo que les convertiría en un detonador social. Compañeros, ¿qué hace referencia aquí? Ya cuando empezaron a nacer, ¿verdad? Todos estos mestizos, que ya sabemos que son los hijos de españoles que tienen contacto con los nativos del lugar donde hace referencia. Entonces, se daba nuevamente la discriminación, y así muy constantemente. Ellos no tenían derecho, porque no eran ni criollos ni indígenas puros. Y entonces ya había problema ahí, ¿verdad? Y entonces ellos no eran tomados en muchos espacios ni de muchos aspectos, eran considerados como parte clave, ¿verdad?, para lo que se hacía. La masa indígena constituyó la base de la pirámide social por ser la principal fuente de trabajo, la minería y la agricultura. Eso es algo que tenemos bien claro, ¿verdad? Son estas personas, son la base, los que de alguna forma contribuyen para que todo se realice bien, que todo funcione. Los agricultores, nosotros sabemos, el trabajo que ellos hacen es bastante bueno. Sin ellos no hay desarrollo, no hay avance. Es por ello que hace mención de esto. Así también la minería, la importancia, ¿verdad?, de esas obras públicas en las industrias rurales y urbanas. Ya sabemos también que las leyes que consideraban a los indígenas como menores de edad regulaban sus actividades y los protegían. No obstante, en la vida real, su subsistencia fue muy precaria y su condición social estuvo muy cerca a la de los grupos que legalmente eran inferiores. Sabemos entonces, lo hemos mencionado anteriormente en otras sesiones, yo les he dicho a ustedes, vamos a pensar en este momento en lo que es el área rural. Cuando hablamos del área rural, ya sabemos que todas esas personas que trabajan, que viven en el área rural, esas personas madrugan todos los benditos días. ¿Y por qué lo hacen? Porque van a trabajar. Les gusta, están acostumbrados a eso. De eso viven. Ellos son una parte fundamental o es una base fundamental dentro de una sociedad. Son ellos los que a través de ese trabajo que realizan, toda la agricultura, todos esos procesos de siembra, de revisión, de cosecha de productos, es lo que de alguna forma
ayuda a que todos disfrutemos de esos diferentes cultivos que ellos tienen en sus tierras. Entonces se le da se colocan a estos grupos como parte importante. En este caso se refieren a ellos como esa masa indígena. El último lugar de la estratificación social americana lo ocuparon los esclavos, que eran provenientes de África. De acuerdo con Philip Curtis, los negros que arribaron a la América española durante la colonia superaron los millones de individuos. Los africanos tuvieron sujetos a muchas limitaciones, entre las cuales se encuentra la prohibición de portar arma, andar de noche por las ciudades y villas, montar a caballo o tener indígenas a sus servicios. Los privaban también, ¿verdad? Ellos no tenían derecho, no tenían mucho para exigir, porque ya cada quien ya tenía claro quién era el papel, quiénes eran los que mandaban, qué era lo que hacía, y ya se daba la discriminación. Hablamos si no estoy mal, en nuestra sesión anterior, nos enfocábamos a eso, a ese maltrato que ellos recibían, esa forma en la cual eran violados sus derechos y cómo eso les afectaba, cuántas muertes se dieron también. A todo ello es que hacemos mención. Ahora bien, vamos entonces a presentar el resumen de esa estratificación social durante la época colonial. Están los peninsulares. Ya sabemos quiénes son los peninsulares, ¿verdad? Son los españoles nacidos en España. ¿Quiénes son los criollos? Los criollos son los hijos de españoles, pero nacidos en América. ¿Quiénes son los mestizos? Los mestizos son los hijos de españoles con nativos de América. ¿Quiénes son los indígenas? Son aquellos grupos que de alguna manera mantuvieron contacto solo entre ellos mismos y continuaron siendo ¿cómo decirle? Una cultura pura. Y estaban los negros, que ya sabemos que son los esclavos. Vamos a enfocarnos a unas características de las sociedades coloniales. No son precisamente 10, son un poquito más y vamos a ir viendo cada uno de ellos. Perdonen. Las características de la sociedad colonial giran en torno a la clase social del colono. ¿Quién era el colono? Era estos españoles que de alguna manera estaban ahí pendientes, que manejaban esas colonias, ¿verdad? Entonces, su ubicación y la razón por la que se fundaron las colonias. De esta manera, cada colonia tenía sus propias características de acuerdo a su origen. Así también, cuando hablamos de los colonos, sabemos claramente que tienen el control, pero no son nacidos precisamente en el lugar, ¿verdad? Son esos españoles, por decirlo. Entonces, de esta manera, cada colonia tenía sus propias características de acuerdo a su origen. Las primeras fueron las americanas, que se fundaron con la llegada de numerosos inmigrantes europeos, quienes se encargaron de establecer clases sociales bien marcadas. La mayoría de las colonias fueron fundadas bajo estructuras sociales previamente constituidas en la Europa de la época colonial. La estructura se fundamentaba, en la riqueza, de tal manera que las personas de clase más alta eran aquellas que tenían más dinero. Y así es, y todavía lo vivimos hoy. Las personas que están prácticamente en el poder son las personas o que tienen el poder o el control, ¿verdad? De toda la sociedad guatemalteca. Eso lo vemos aquí, enfocándonos aquí, pero eso se da a nivel mundial. Son los que tienen ese control sobre los demás. Son los que dicen qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Lastimosamente, muchas veces hay quienes no se dan cuenta de esto, no logran
interpretar esto, pero es nuestra realidad. Una de las características más importantes de las colonias durante la época colonial en América es que la mayoría de ellas trataban de replicar modelos de comportamiento originarios de la sociedad británica, francesa, española o portuguesa. Es decir, querían hacer a esos grupos, los trabajaron para que hicieran las cosas tal y como ellos deseaban. Eran como, no sé cómo explicarles, como una especie de, no sé cómo, para que quede claro, ¿verdad? Cómo ellos controlarlos. Ellos tenían un modelo, por decirlo, y así tenían que hacer las cosas, como ellos lo establecían. No había de que yo lo quiero hacer de esta manera porque así soy yo, ¿verdad? Como hoy en día muchos de nosotros. Nadie nos puede imponer nada porque nosotros tenemos voz y voto, pues, y decimos, no, a mí no me van a hacer cambiar de opinión. Yo no voy a hacer eso porque a mí no me gusta, a mí no me pueden obligar. Pero en este caso no, en este caso era diferente. En la mayoría de estas colonias trataban de replicar modelos de comportamiento originarios de la sociedad británica, francesa, española o portuguesa. O sea, ellos tenían ese modelo y ese modelo debía de seguirse. Había que cumplir lo que ellos consideraban que era lo correcto. Entonces, dentro de las características más importantes durante la colonia, vamos a mencionar las siguientes. Primero, la sociedad estaba basada en la riqueza. Las colonias durante la era colonial estaban definidas por un sistema de clases sociales impuesto por los colonizadores europeos en América. De esta manera, dentro de cada colonia podían ser evidenciadas una marcada diferencia entre las clases más altas y las clases obreras, descendiendo en la pirámide hasta los esclavos. Así estaba basada la sociedad en ese entonces, en esa etapa, ¿verdad? Los que tenían más recurso económico eran los que podían hacer lo que querían, eran los que mandaban, eran los que había que darles, ¿cómo decirles? Esos privilegios, el goce de todos los privilegios, ¿verdad? Aunque se afectara a otros, ¿verdad? Pero eso no importaba. Lo importante era quedar bien con ellos. El factor más importante que determinaba la clase social a la que pertenecía cada individuo en la sociedad colonial en América era el dinero, era lo que mencionaba. Así quienes poseían más dinero podían pertenecer a una clase más alta. Según el dinero, era que a usted lo clasificaban, por decirlo, clasificaban a esos grupos y les daban el espacio que ellos consideraban que era el que se merecían, ¿verdad? Muchas veces pasa eso en nuestra sociedad. Compañeros, yo les digo a ustedes, nosotros como profesionales en el área de educación, muchas veces, en lo personal yo les puedo decir, no, eso no va conmigo. Pero hay muchos que cometen este error. Hay papás que llegan a la escuela muy agradecidos porque están muy agradecidos por el trabajo que usted realiza. Pero hay quienes lo hacen también, pero logran desde otro, no sé ni cómo decirlo, otro punto de vista diferente. Pretenden que usted, a través de un obsequio que le den, por decirlo, usted va a tratar con más afecto, con más cariño a su hijo. Y eso no puede ser posible. Esos errores no se pueden cometer. Desde aquí lo vemos en la época colonial, se marcaba cómo clasificaban a las personas. Nosotros dentro de los establecimientos educativos, lastimosamente, vemos mucho de eso. ¿Por qué es el hijo de fulano? ¿Por qué es el hijo de mi amiga? ¿Por qué es el hijo? Lo voy a tratar con tanto amor y la preferencia. No, es que es hijo de un abogado, buenísimo. Entonces a él hay que, porque ni modo, a su papá, ellos económicamente viven mejor. Aquel no, él es bien humilde, no tienen recursos. La mamá vende en el mercado. La mamá es trabajadora doméstica. Entonces con ellos no, con ellos es diferente, ¿verdad? Porque ellos pues lo que uno les dé, no se puede dar eso, compañeros. Todos tenemos un valor. Nosotros somos ciudadanos guatemaltecos y eso lo tenemos bien claro. Y por lo tanto tenemos derechos, también tenemos obligaciones, pero tenemos los mismos derechos que tienen todititos los demás.
Entonces, el mensaje claro aquí es, compañeros, tenemos que darle lugar a cada uno. Es decir, no porque sea el hijo de aquí, el hijo de allá, bueno, con él yo más, hasta una educación personalizada, ¿verdad? Él es especial porque, miren, este es hijo de una amiga y entonces yo lo... No, aquí tenemos que tratar a todos por igual. Equitativos, ahí sí, equitativos. Dar a cada quien lo que corresponde, dar a cada quien lo que necesita, ¿verdad? Si tenemos a un niño que tiene problemas de aprendizaje, entonces yo me tengo que enfocar a él, le tengo que dar más tiempo, tengo que buscar la forma de hacer un buen trabajo, porque tengo que ser equitativa, no porque el hijo de una mi compañera, ¿verdad? Él trae de todo una maravilla, es buenísimo para estudiar, pero como es que hay que tratarlo bien, ¿verdad? Porque es que ellos son económicamente, ellos viven muy bien, y entonces, no, aquí no se vale eso, eso ya queda descartado totalmente. Tenemos que hacer el trabajo y lo tenemos que hacer bien. En esta época, perdón, de la conquista, se dio esto, se dio esa situación en la cual por el dinero colocaban a las personas según lo que ellos consideraban. Así entonces quienes poseían más dinero podían pertenecer a esa clase más alta, ¿verdad? Se pueden imaginar los más ricos, los millonarios, estaban siempre con el control. Hoy en día todavía vivimos, nos encontramos dentro de nuestra sociedad con situaciones como esa. Son muy claras, no se oculta, así es. Muchos no lo comprenden, muchos no lo quieren ver, pero es nuestra realidad, ¿verdad? Son ellos, son los que están hasta arriba quienes toman las decisiones. ¿Creen ustedes que es lo correcto? No es lo correcto. Está bien si tienen ese recurso económico que les ha costado ganarlo y todo, está bien, pero no tienen por qué gozar de privilegios que otros no podemos. Todos tenemos los mismos derechos y es importante tomar en cuenta eso. Ahora nos enfocamos a lo que es otra característica, que es la número 2, las mezclas culturales. Aquí hay otro aspecto también. Vean, durante la época colonial y en el interior de las colonias, las personas no podían mezclarse con quienes quisiesen. Vean aquí, no, a mí me gusta él o a mí me agrada él y yo con él que no. Aquí, la manera en que estaban estructuradas estas organizaciones sociales partían de un modelo europeo, donde solo las personas con un nivel educativo similar, una historia de familia común, generalmente con poder y buenas relaciones, y una misma posición social podían contraer matrimonio. Bueno, busquemos. No, él es hijo de él sí puede estar con mi hija, ella no, porque ella es de otra clase, muy aparte. Entonces, todo eso era considerado también para ellos, era otra característica que estaba bien definida. Asimismo, también la división de las colonias. Durante la época colonial, la división entre las colonias en América estaba fuertemente marcada. Cada colonia se reconocía por el lugar en que estaba establecida, su economía, la riqueza también de recursos naturales que se pueden encontrar en ella y cada una de esas actividades e intereses particulares de la misma. Sin embargo, sin importar la ubicación de la colonia, esta estaría regida por un modelo social europeo y la división de clases sería evidente dentro de su estructura. Es decir, que también se daba siempre como prevalecía, podemos decirlo, ese modelo europeo, ese modelo social europeo. Se tenía que hacer así como era allá, tenía que hacerse aquí. No era de que, bueno, pongámonos de acuerdo, ¿verdad? Socialicemos un poquito, demos, ¿cómo le llamamos? Propuestas, hagamos aportes. No, eso aquí no funcionaba de esa manera. Número 4, los colonizadores. Las colonias españolas se establecieron en puntos estratégicos del continente americano. De esta forma, su primer asentamiento se formó en Puerto Plata, Villa Isabela, la República Dominicana. Se extendió lo que se conoce hoy en día como México. Hasta ahí se logró extender.
Estas colonias cubrieron todo el Caribe y fueron divididas en 4 grandes virreinatos. Estaba el Virreinato de Nueva Granada, el Virreinato de Nueva España, el Virreinato de Río de la Plata y el Virreinato del Perú. Cuando hablamos de virreinatos, ya sabemos que, por ejemplo, vean, compañeros y compañeras, aquí es un punto que también es muy, muy importante considerar. Cuando hablamos de esto, nos referimos a que llega un momento en el cual viene el rey y dice, bueno, usted van a ser, o sea, son como son los virreyes, ¿verdad? Entonces, ellos están ahí para, de alguna forma, ejercer ese poder que les atribuye el rey. Por decirlo, no había solo una persona, no estaba solo el rey, sino que habían virreyes que de alguna forma se encargaban de manejar, de controlar, de supervisar, de administrar, utilicen el término que ustedes deseen. Lo importante es interpretar, es decir, en pocas palabras, que el virrey tenía el control de todo ese espacio. Ellos estaban ahí para eso. Era el rey quien les atribuía ese enorme valor a cada uno de ellos. La colonia portuguesa, por otro lado, abarcó completamente el territorio que hoy conocemos como Brasil, el cual fue dividido en 15 capitanías otorgadas a los nobles portugueses de manera vitalicia y hereditaria. Finalmente, la colonia británica se estableció en Norteamérica junto con los franceses. De esta forma, inicialmente fueron establecidas 13 colonias y numerosas oleadas de inmigrantes fueron llegando con el paso del tiempo. Esa fue otra característica. Ahora nos enfocamos a la número 5, que es la vida social. ¿Cómo era la vida social o cómo se desarrollaba la vida social? En algunos lugares fueron desarrolladas grandes industrias y tuvo lugar un estilo de vida con más movimiento y desarrollo. Fue de esta manera como empezaron a crecer las primeras ciudades del continente. La vida social de entonces giraba en torno a los poblados más importantes. Fueron construidas carreteras, así también caminos, para unir estos poblados y facilitar de alguna forma el tráfico entre ellos, contribuyendo con el comercio y la existencia de una vida social más activa. Luego, en la sexta característica, hace mención de la clase alta, que ya lo mencionamos, ¿verdad? Pero ahorita vamos a enfocarnos un poquito a ello. Las colonias en la sociedad colonial se caracterizaban por contar con una clase alta, claramente visible. Los miembros de esta clase eran la élite adinerada, la mayor parte del tiempo nacida en Europa, nacida en Europa, mezclada únicamente entre sí, o sea, entre ellos mismos. No había, por decirlo, un español que se había mezclado con otro. No, sino que eran españoles puros, por decirlo. Eran bien educada y con algunos títulos nobiliarios. Los hombres de la clase alta eran quienes podían sufragar y trabajar para cargos del gobierno. Ellos, esa clase alta, era la que se encargaba, tenía el poder, y ahí ya tenían el poder, y a eso ya lo sabemos, ya lo conocemos, ¿verdad? Sigue siendo todavía así. Número 7, la clase media. Está la clase alta, ahorita nos enfocamos a la clase media. Esta es también de las características de lo que es esta época. Otra característica de la sociedad colonial era que contaba con una clase media que también podía sufragar, pero únicamente trabajar en
contados cargos públicos, no gozaban del mismo privilegio que la clase alta, ¿verdad? Esta clase media estaba soportada por los dueños de pequeñas granjas, establecimientos comerciales de menor importancia, hábiles hombres de negocio y profesionales de carreras como medicina y abogacía. Luego estaba la clase baja. La clase baja se reconocía por ser la clase de la gente blanca pobre. Estos individuos no podían sufragar y mucho menos ejercer cargos públicos. Algunos eran dueños de propiedades y la gran mayoría era iletrada. Los miembros de esta clase se dedicaban en su mayoría a trabajos manuales como aprendices, sirvientes, marineros y semiprofesionales. Generalmente los hombres de esta clase estaban forzados a trabajar como granjeros. Luego están, en la característica número 9, los sirvientes y convictos. Los sirvientes eran en su mayoría convictos, ya que en la era colonial llegaron a América hasta 50,000 convictos de Europa. A estos individuos no se les pagaba un salario hasta que cumplieran, escuchen bien, 7 años al servicio de su patrón. Los miembros de esta clase social tenían pocos derechos. No podían votar, ni casarse, ni dejar su lugar de trabajo sin permiso. Tampoco tenían permitido comprar o vender ningún bien. Vean. Luego estaban, en nuestra característica número 10, los esclavos. En un principio, una gran mayoría de la población americana fue considerada esclava, hasta que surgieron las leyes de Indias que prohibieron la esclavitud de los indígenas. Sin embargo, estos fueron sustituidos por personas negras, quienes fueron traídos desde África. Es decir, a estas personas también, a estas personas blancas, podemos decir, estas personas pobres, blancas, también fueron tratados como esclavos. Aquí se dio una situación. Cuando habían, por ejemplo, como quejas, por decirlo, llegó el momento donde surgieron leyes, las leyes de Indias, donde establecían claro el trato, ¿cómo decirles?, responsable hacia estas personas, el trato justo hacia estas personas. Y entonces se empezó a dar eso, la importancia que tenía que fueran tratados como debe ser, como seres humanos, pues, no como animales. Pero luego de que surgieron esas leyes, entonces como que no podemos decir, miren, todo cambió, vieran cómo los trataban de bien y todo. No, eso no nos consta. Pero, ¿qué hicieron? Los cambiaron, por decirlo, o los sustituyeron por personas negras, quienes fueron traídos de África. A ellos sí, no había quien por ellos, ¿verdad? Los trataban como querían, como esos esclavos, ¿verdad? Hacer lo que ellos mandaban. Total, ellos eran los que tenían el poder. Y así se fue dando. Luego pasamos en la característica número 11, que es la imposición de creencias religiosas. Los territorios que fueron conquistados por los españoles pasaron por un proceso de cristianización. Este es otro aspecto bien importante, otra característica. Miren, es importante que tengamos claro eso. Ellos vinieron a imponer la religión católica. Llegó el momento en el cual todos esos territorios que fueron conquistados por los españoles pasaron por ese proceso, ya que consideraban que los indígenas eran seres humanos con alma. Y por lo tanto había que hacer llegar ese mensaje. Como ellos tenían esas creencias, ¿verdad? Las traían para acá y debían trabajarlas con estas personas. De hecho, era una obligación papal que impuso el Papa Alejandro VI en su bulo Inter Caera, es decir, en ese escrito, ¿verdad? Ese documento importante donde hacía ver eso también.
Por ello, la corona española envió muchos misioneros para poder convertir así a los nativos y que estos rechazasen sus creencias paganas. Es decir, que ellos ya no, ellos veían como algo malo lo que ellos hacían y entonces lo que querían era que se olvidaran de todo eso. Luego se da la urbanización planificada. Eso es una característica, el número 12, y hace mención a lo siguiente. Vean, al contrario de los colonos ingleses o franceses, los españoles han promovido el desarrollo de sus posesiones territoriales. Por ejemplo, a la hora de construir no solo mercados, hospitales o incluso universidades, sino también ciudades enteras que hoy son patrimonio de la humanidad. Por ejemplo, podemos mencionar Antiguo Guatemala, Cartagena de las Indias o Sucre, por ejemplo. Número 13, la explotación de la materia prima. Esta es una característica también muy relevante en el periodo colonial. Los recursos naturales de las tierras americanas fueron explotados por los españoles desde su llegada al continente, contribuyendo a que pasara a ser el imperio más poderoso de la época. La corona española expendía a conquistadores y exploradores la necesidad de encontrar territorios ricos en metales preciosos y enviarlos a la península. Es decir, explotar, sacar todo aquello que encontraban, ¿verdad? De espacios que ellos invadieron, llevarse toda esa riqueza, esa explotación que se dio a la materia prima. Esa es otra característica. Así también la característica número 14, que hace referencia a la esclavitud y la encomienda. Les coloqué una imagen ahí que creo que anteriormente ya se las había colocado también, o una similar, donde hace mención precisamente de esa esclavitud, de esa explotación que se daba con estas personas negras. Normalmente la explotación de materia prima conlleva también a la esclavitud de los nativos. El trabajo era demasiado, era una explotación también para ellos, no solo en cuestión a esa explotación a la materia prima, sino que también esa explotación que hacían con las personas, con esos nativos de esos diferentes espacios. Pero luego se dio que también llevaron a los esclavos negros. Durante la colonización de América, estas prácticas se llevaron a cabo durante mucho tiempo, tanto por británicos como portugueses y también españoles. Todos hacían lo mismo. Sin embargo, en el caso de la colonización española, al ser contrario a la esclavitud, estableció en los territorios conquistados la encomienda, que se daba en la sumisión de los nativos americanos a la corona, pero preservando sus derechos como seres humanos. Este derecho no lo poseían los negros, los cuales fueron introducidos en el territorio americano desde África para ayudar con la mano de obra esclava. Es decir, llegó un momento ya con esas leyes nuevas que emitió el rey, donde se establecía la importancia de tratar con respeto más que todo a todas estas personas, a estos nativos de esos lugares que fueron en su momento invadidos. Y aunque no se daba, ¿verdad? Porque hubo mucha explotación, malos tratos, de todo, hubo discriminación, hubo de todo. Entonces, pero llegó el momento donde ellos, claro está, que tenían sus derechos, habían documentos donde se establecían esos derechos que tenían ellos. Por el contrario, cuando nos referimos a los negros, era diferente, ¿verdad? Estos negros que trajeron de África, para con ellos no hubo, porque ellos no gozaban de ese privilegio. A ellos sí les podían hacer de todo. Recuerdan que ya hablamos en sesiones anteriores sobre ese abuso que se dio, cuántas muertes de estos negros, de estos esclavos y también de otros grupos se fueron dando. Número 15, la figura del virrey. Ya les dije yo a ustedes que era el virrey, ¿verdad? Vean, aquí lo aclara más todavía, por si tienen alguna duda o algo, entonces aquí les va a quedar claro. La corona española, para poder gestionar mejor los territorios conquistados, los dividieron en virreinatos, con la figura del virrey a la cabeza. Esta persona designada
para gobernar el pueblo era fiel a la corona española, poseyendo algunas de las características como la divinidad o superioridad total por encima de cualquier persona de su reino. Los virreyes eran entonces de alguna forma los que el rey venía y les decía, bueno, usted va a estar a cargo de este espacio, ¿verdad? De este virreinato y usted lo va a manejar y todo lo que está ahí, usted se va a encargar de como delegar funciones, ¿verdad? Delegó esas funciones. Empezaron de alguna forma a dar poder a estos virreyes para que ellos se encargaran también de trabajar y tener más control, por decirlo. Número 16. La división y la estratificación por color de piel. Como consecuencia del mestizaje entre blancos e indígenas, los europeos establecieron una división en la que se le asignaba un rango. A esto se le denominó castas y eran determinadas por el color de piel que producía el cruce entre distintas razas. Eso no quiere decir que, bueno, todos fueron tomados en cuenta, todos fueron aceptados, no importa cómo eran, ¿verdad? Si habían salido blanquitos por el papá o la mamá y morenos por la mamá o el papá también, o cómo eran, no importaba. Simplemente no eran puros, por decirlo, y entonces se daba la discriminación. Ahora nos vamos a enfocar a lo que es la colonia ya en Guatemala. Perdonen. Estar hablando nos reseca un poco la garganta. Ahora nos vamos a enfocar un poquito a la colonia en Guatemala. Vamos a hablar de consideraciones primarias. Al hablar de la colonia en Guatemala, es comprender primero, escuchen bien, que Guatemala como país no existió durante la colonia. Lo que existió durante toda la época colonial fue la Capitanía General de Guatemala, que correspondía a lo que hoy es todo Centroamérica, Belice, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y parte del Soconusco. Estos últimos que hoy forman la parte del territorio de México. Asimismo, es necesario comprender que la Capitanía General de Guatemala no pertenecía a ninguno de los virreinatos establecidos de América, sino que era administrada, presten atención aquí, directamente por la corona española. Por lo tanto, todo lo expuesto anteriormente con respecto a la colonia en América es aplicado a la Capitanía General de Guatemala, que será acerca de lo que se va a particularizar. Vamos a hablar primero sobre algunos datos históricos que son muy importantes. Vamos a enfocarnos primero a la primera capital de Guatemala, donde estaba establecida. Vean. La primera capital de Guatemala se constituyó el 17 de julio de 1524, cuando los españoles asentaron un ayuntamiento en Ixinché, ciudad del pueblo Cachiquel. Ixinché fue fundada en el monte Ratzamut y se encuentra en lo que se conoce actualmente como Tecpan, Guatemala, Chimaltenango. La segunda capital de Guatemala se trasladó al Valle de Almolonga, luego del distanciamiento y rebelión del pueblo cachiquel. La capital de Guatemala se trasladó al Valle de Almolonga el 22 de noviembre de 1527. El Valle de Almolonga se encontraba en Zacatepeques, en las faldas del volcán de Agua. Corresponde a lo que hoy es el municipio de Ciudad Vieja. En esta ocasión los españoles construyeron una sede gubernamental en 1528 que se denominó Casa de Gobierno. Vean, la nueva capital de Guatemala era fácil de defender, estaba ubicada en tierra fértil y tenía acceso a fuentes de agua. Sin embargo, la Casa de Gobierno estuvo funcionando hasta 1541, puesto que en esa fecha se presentaron fuertes lluvias en el área que causaron la inundación del cráter del volcán de Agua y esto destruyó totalmente la capital.
En esa inundación murió doña Beatriz de la Cueva, en aquel momento reciente viuda del adelantado Pedro de Alvarado. Ahora la tercera capital de Guatemala. ¿Dónde estuvo? En el Valle de Panchoy. El acontecimiento anterior causó el traslado de la capital hacia el Valle de Panchoy, actualmente Antiguo Guatemala. El 16 de marzo de 1543 fue la fecha en la que la ciudad de Santiago de los Caballeros se asentó en el valle. La ciudad estuvo funcionando en este lugar durante 230 años, lo que demuestra la estabilidad que había en esa zona. Sin embargo, el 29 de julio de 1773 en Guatemala ocurrieron una serie de sismos conocidos como Santa Marta, desde las 15:40 horas del día hasta la medianoche. Estos fenómenos destruyeron la zona, por lo que se decidió trasladar la capital hacia otro sitio. ¿Cuál fue la cuarta capital de Guatemala? Fue en el Valle de la Ermita. El traslado de este lugar se autorizó en septiembre de 1775, cuando se emitió el reglamento de traslación de la ciudad al Valle de la Virgen o de la Ermita. Luego de promulgarse el traslado el 2 de enero de 1776, se celebró la primera sesión del ayuntamiento en lo que hoy se conoce como la Zona 1. Asimismo, por medio de una real cédula o una cédula real, en 1776 la ciudad recibió el título de Nueva Guatemala de la Asunción, nombre que se preserva hasta la fecha. Luego hablar de dónde estuvo establecida cada una al inicio, la primera capital de Guatemala, la segunda y la tercera. No podemos olvidar estos puntos que son importantes. La primera, establecida en Ixinché. Actualmente se conoce como Tecpan, Guatemala, Chimaltenango. La segunda se trasladó al Valle de Almolón. Luego, está ubicada en Zacatepeques. Luego, hablamos de la tercera capital, que hace referencia a que estuvo establecida en el Valle de Panchoy, actualmente Antigua Guatemala. Y la cuarta capital, que fue trasladada ya al Valle de la Ermita, que hace mención de la ciudad al Valle de la Virgen o Valle de la Ermita. Ya sabemos que es actualmente donde está, solo que se le atribuyó otro nombre, un título, ¿verdad? La Nueva Guatemala de la Asunción. Ahora, luego de hablar de estas cuatro capitales, donde estuvo establecida, entonces nos vamos a enfocar a unas consideraciones que son bastante importantes, que es bueno que ustedes sepan, que ustedes conozcan sobre ello. Primero, los capitanes generales fueron los funcionarios locales más importantes. Presidían la audiencia y eran gobernadores civiles y militares del reino. Este estaba dividido en corregimientos y alcaldías mayores, territorios ambos que tenían sus gobernadores locales, corregidores y también esos alcaldes mayores. En el siglo XVIII, en la época de los Borbones, es decir, cuando hablamos de Borbones, hacemos referencia a que eran todos aquellos de la clase alta que llegaron en su momento y sacaron a esos reyes católicos que estaban ahí, y fueron ellos los que se convirtieron en reyes. Entonces, cuando hace mención de que en el siglo XVIII, en la época de los Borbones, el reino se dividió en las intendencias de Chiapas, San Salvador, Honduras y Nicaragua, y los gobiernos de Costa Rica y Guatemala, el gobierno de Guatemala se dividía en 2 corregimientos y 8 alcaldías mayores, incluyendo Sonsonate, que después se agregó a El Salvador. Otros funcionarios coloniales eran los oficiales reales, que estaban encargados de la administración de la Real Hacienda, es decir, las finanzas estatales.
Los principales eran el tesorero y el contador. Habían funcionarios de la Real Hacienda en todo el reino. Ellos cobraban los impuestos, entre los que figuraban los siguientes. Estaba el quinto real, el almojarifazgo, el tributo, los diezmos, las alcabalas y otros especiales. Hace referencia también a otro aspecto que es la economía durante la colonización de Guatemala. En la colonia, la agricultura fue la actividad económica más importante. En sus tierras comunales, los indígenas cultivaban maíz, frijol y hortalizas. Entre los productos nuevos traídos por los españoles estaba el trigo, introducido alrededor de 1529. Además, también ciertas frutas que no existían en América, como son los cítricos, y otras como el durazno, la manzana o la pera. Los españoles también trajeron animales domésticos que se convirtieron en especies comunes, como lo son las gallinas, los caballos, los asnos, las vacas, las cabras, las ovejas, los cerdos, etc. Las mulas fueron ampliamente utilizadas para el transporte de mercancías. Recuas de estas bestias, esos grupos, ¿verdad?, de estos animales, se utilizaban en el comercio interno y en el que se hacía con las provincias vecinas. También comenzó a usarse la carreta de bueyes y desde luego otros vehículos tirados por caballos y mulas. Algunos productos agrícolas originarios de la región se destinaban al comercio interno o a la exportación. Por ejemplo, el cacao, el jiquilite o añil, la grana, el algodón, la zarzaparrilla, el achote, el bálsamo y también las maderas finas. También se cultivó la caña de azúcar. Esta fue una planta nueva en Guatemala y se formaron ingenios para poder venir y procesar el azúcar y la panela. El cacao también fue originalmente el producto de exportación más importante y se mantuvo un cultivo principal durante toda la época colonial. El Reino de Guatemala tenía en el Océano Atlántico los puertos bodegas del Golfo, en los cuales estaba el lago de Izabal, Puerto Caballos y Trujillo en Honduras, San Juan en Nicaragua y Matina en Costa Rica. En el Océano Pacífico estaba también Acajutla en El Salvador y el Realejo en Nicaragua. Al principio las colonias solo podían comercializar entre ellas con España, pero las cosas cambiaron en el siglo XVIII durante la dinastía de los Borbones, cuando se dio libertad para el comercio con otros países. Luego de hablar de estas consideraciones importantes, vamos a enfocarnos a tres términos que es importante que ustedes manejen, compañeros y compañeras, como lo son la reducción, el repartimiento y la encomienda. Vean, cuando hablamos de reducción, hacemos referencia a que fue la práctica durante la época de la colonia que consistía en reducir a las comunidades de los indígenas americanos a poblaciones, en donde ellos pudieran tener control estricto sobre los mismos. Es aquí donde surgen los famosos pueblos de indios. Vean, cuando se da esto de la reducción, vienen estas personas que están a cargo y agarran a los diferentes grupos. Por ejemplo, dice, ustedes son nativos, todos son, pertenecen, por decirlo, al pueblo maya. Vénganse ustedes se van para acá. Y así los fueron distribuyendo. Se daba también la discriminación, ¿verdad? Porque ¿por qué separarlos? Es algo que hoy en día nosotros luchamos porque todo esto termine. La importancia de el aspecto intercultural, ¿verdad? Relacionarnos unos con otros, no importando la cultura. Todos somos iguales, todos tenemos derechos y todos podemos o debemos de vivir en armonía. Pero cuando se daba esto de la reducción, se hizo eso como una clasificación, por decirlo. Estos grupos para acá, no los queremos cerca, estos para acá, y así.
se dio lo que es la reducción. Es ahí, dice, donde surgen esos famosos pueblos de indios, que así les atribuyeron el nombre. Luego se da el repartimiento. Fue consecuencia de la reducción. Una vez ya tenía el control sobre los pueblos de los indios, procedían a repartírselos entre los colonizadores para que en un principio como esclavos y luego como un sistema feudalista americano, explotar su mano de obra de forma abusiva y sin escrúpulos. Cuando se dio el repartimiento es, bueno, tenga que este es su grupo, es parte del pueblo maya, ¡pum! Y se los dan todos, ustedes se van para allá, ustedes se van para allá, ustedes se van con fulano y así distribuirlos. Y entonces se da lo que es el repartimiento luego de la reducción. Y luego hace mención de un punto importante que es la encomienda, y hablamos ya de eso. Cuando hablamos de la encomienda, hacemos referencia a algo que es importante. La encomienda viene a justificar ese repartimiento. Para ello, los indígenas repartidos reciben una aparente cristianización por parte de sus encomenderos, es decir, les hacen llegar el mensaje, cómo deben de actuar, cómo deben de hacer las cosas y venir y de alguna forma hacerlos cambiar, hacer que piensen diferente. Se da la cristianización. Dejen por un lado esto, si ustedes consideraban que su rey era, perdón, su Dios era déjenlo por un lado. No. Y les empiezan a meter cuestiones puramente cristianas, cada quien, y entonces están en relación haciendo referencia a ello. Entonces, por parte de sus encomenderos, ellos eran los encargados de alguna manera de hacer llegar el mensaje, tenían que como evangelizarlos, por decirlo. Cristianización, dice aquí, ¿verdad? Yo digo como evangelización. Es un proceso que se da como que, primero para hacer cambiar de esa idea que tienen las personas, sacarlos de eso, porque como les decía desde el inicio, ellos traían un modelo claro que ellos consideraban que era el mejor, y entonces todos los demás se tenían que regir a ello, todos los demás tenían que hacer lo que ellos decían, y entonces se da esta situación así, en la cual es importante considerar. Entonces, eran estos encomenderos los que estaban a cargo de alguna manera de hacer llegar ese mensaje, hacerlos cambiar de pensamiento para poder así ellos ganar todo, pues, y tener un control absoluto en relación a ello. Así también por parte de sus encomenderos. Sin embargo, como recompensa, los indígenas debían tributar a sus encomenderos. Imagínense, ellos como que creían que lo que ellos estaban haciendo era lo correcto, y entonces ellos venían y influían mucho en ellos, les querían enseñar o los querían convertir, qué sé yo, pero ellos querían también obtener algo a cambio. No los que estaban recibiendo, no a los nativos, no, al contrario, sino que los que querían recibir algo a cambio eran puramente estas personas encargadas, ¿verdad? Estos españoles, estos colonizadores, ellos querían eso, que fueran y obtener una remuneración por el trabajo que según ellos estaban haciendo y que estaba funcionando de maravilla. Ellos traían un modelo y entonces ese lo pusieron en práctica para ver qué resultados obtenían y lo que deseaban, sí o sí, ¿verdad? Tienen que cambiar. Algo más, hacemos mención de lo que tributaban, ¿verdad? Estos indígenas hacen mención, yo los veo como los nativos de esos espacios. Pero aquí es importante también hacer ver que no únicamente pedían algo para el rey, por decirlo, sino que ellos, los encomenderos, se aprovechaban también, explotaban a todas esas personas. Y entonces es donde hace mención que los indígenas deben tributar en agradecimiento, ¿verdad?, a sus encomenderos con diferentes formas, particularmente con el trabajo. ¿Por qué? Porque eran explotados con mano de obra
los hacían trabajar, ¿verdad? Los trataban como esclavos, así como impuestos de lo poco que ellos podían producir para poder sobrevivir. O sea, lo que tenían, todavía tenían que dar una parte, y eso era supuestamente para el rey, pero los encomenderos lograban aprovechar mucho de ellos. Y así fue entonces como ellos explotaban, continuaban explotando a los nativos. No era únicamente a los negros, también hubo mucha esclavitud por parte hacia estos grupos nativos. Aparte de que les quitaron lo que ellos tenían, sus tierras, lograron el control, lograron manejar todo. Lastimosamente, hoy en día todavía vivimos esas situaciones. Nos encontramos, yo les digo, compañeros, ¿cuántos de ustedes conocen muchas fincas en las cuales sabemos ese trabajo duro que realizan las personas? Los explotan de una manera realmente no sé ni cómo decirlo. No tienen conciencia, pues. Les hacen tantísimo daño. Los ponen a trabajar tanto y el pago es tan poco que apenas pueden sobrevivir. Lastimosamente, esa es nuestra realidad. Hoy en día todavía podemos darnos cuenta que se ponen en manifiesto muchas de esas características que hemos presentado, que se establecieron y que en su momento han venido afectando y siguen afectando, pues. Esto no ha terminado, aún sigue. Y es importante que nosotros como profesionales hagamos llegar ese mensaje a nuestros estudiantes que tienen que esforzarse, que tienen que prepararse intelectualmente para ya no permitir estos abusos, que esto ya no se dé. Pero nosotros tenemos ese trabajo es fuerte, pero lo tenemos que hacer por el bienestar de todos. Compañeros y compañeras, con esto concluimos con nuestra clase programada para el día de hoy. Yo agradezco mucho por su puntualidad. Muchas gracias por estar pendientes y nos vemos en nuestra próxima sesión de trabajo. Es un gusto poder compartir con ustedes estos temas tan interesantes que de alguna forma contribuyen en nuestro proceso de formación, nos hacen mejorar en nuestras calidades como profesionales. Compañeros, nos vemos en nuestra próxima sesión de trabajo.